¿Cómo prepararte para una crisis financiera? Mucha gente habla de las crisis, del riesgo de una crisis, pero nadie te parece decir cómo prepararte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos a hablar de todo ello y vamos a hablar porque hay muchos de esos factores que uno piensa que te protegen en una crisis financiera que no lo hacen. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro, ya en segunda edición, que se va a la tercera, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. ¿Qué es una crisis financiera? Una crisis financiera no es de repente que se hunda un banco y simplemente que haya un cambio en las expectativas sobre el crecimiento económico, etcétera. No. Una crisis financiera es la destrucción abrupta y al unísono del activo del sistema financiero. Es cuando se genera una destrucción muy rápida de las valoraciones de los activos que tiene todo el sistema financiero, el comercial y los bancos centrales, y además en el que de repente el activo de menor riesgo salta, que es la deuda soberana. Las crisis financieras, mis queridos amigos, no son crisis inmobiliarias o de .com, etcétera, 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 sino lo que realmente genera una crisis financiera que dure varios meses y que tenga efectos colaterales muy importantes en la economía real es cuando lo que aparece es la falta de confianza en la solvencia del Estado de los activos aparentemente de menor riesgo, que son los que no requieren ningún tipo de capital en el sistema bancario. Por ahí es por donde siempre se genera. Puede haber correcciones. Una corrección no es lo mismo que una crisis financiera. Una corrección puede ser que efectivamente una parte de los activos, imagínate, pues lo que está invertido en inmobiliario, pues cae, de acuerdo, pero lo que está invertido en inmobiliario, recordarás de la crisis de 2008, resulta que es un porcentaje pequeño de los activos de la banca. ¿Qué es lo que hace que los activos de la banca se desplomen rápidamente y a la vez haya una corrección brutal en el lado del pasivo? Los activos, depósitos, inversiones y deuda soberana que se atesora en el activo, caen rápidamente, la deuda soberana y la inversión que está orientada a estados que tienen muy poca necesidad de capital se desploma también, y por el lado del pasivo la banca sufre porque se pierde valoración de sus acciones y a la vez su capacidad de endeudarse para mitigar el impacto de la pérdida del activo se reduce y entra el susto. Eso es una crisis financiera, la destrucción abrupta y casi al unísono de los activos del sistema financiero en un entorno en el que lo que salta es el activo de menor riesgo y por lo tanto es mucho más difícil, digamos, mitigar ese problema financiero, ¿de acuerdo? Por eso, los bancos centrales, cuando quieren, entre comillas, evitar una crisis financiera, ¿qué es lo que hacen? Compran bonos del Estado, los sacan del balance de la banca comercial, y con eso inyectan liquidez, y al inyectar liquidez se evita que haya una reducción abrupta del precio y de la valoración de los activos, pero también se generan un montón de daños colaterales, riesgo de inflación, elevados niveles de valoración de los activos inmobiliarios y los activos no cotizados, etcétera, también de los cotizados, es decir, inflación de activos y, por supuesto, la perpetuación de los desequilibrios fiscales de muchos estados, porque cuando se inyecta liquidez, lo que se hace literalmente es financiar y aumentar el incentivo para que los estados aumenten todavía más sus desequilibrios fiscales. Bien, eso es una crisis financiera. Por lo tanto, vamos a ver varios activos y cómo prepararte para una crisis financiera. Acompañadme, vamos a verlo. Una vez que entiendes lo que es una crisis financiera y cómo se ha tapado el riesgo de crisis financiera durante los últimos años, siempre, etcétera, entenderás por qué
ante una crisis financiera, tener bonos del Estado no te protege. Aquí vemos la rentabilidad del índice de bonos de Estados Unidos y de Europa en los últimos años y lo que podéis ver es que desde el año 2022 no se ha recuperado. ¿Por qué? Porque los estados han sobrepasado los tres límites. Uno, el límite económico, mayor deuda genera menor crecimiento y menor productividad. Número dos, el límite fiscal. Los estados ya no consiguen reducir el déficit, no consiguen, aumentando los impuestos, reducir sus desequilibrios y además empeoran su posición fiscal porque los intereses de la deuda se comen más parte del presupuesto. Y tercero, el límite inflacionario. Por eso los bonos no te protegen, porque como los bancos centrales han pasado de comprar bonos que estaban relativamente baratos ante una situación de riesgo extremo a comprar bonos muy caros en momentos en los que no había ninguna necesidad, pues lo que te encuentras es que estos activos, los activos aparentemente de menor riesgo, pues resulta que desde el año 2022 no te generan ninguna rentabilidad. Como puedes ver, el índice de bonos de Estados Unidos se ha recuperado un poquito más, pero el de Europa está todavía por debajo de los niveles de hace más de una década. Por lo tanto, lección número 1. No pienses que los bonos soberanos van a ser una garantía de seguridad y de bajo riesgo en un entorno de crisis financiera. Como te decía, una crisis financiera solamente se puede dar cuando se manifiesta la insolvencia del emisor soberano. Por lo tanto, no te protegen. Eso es lo que todos recordaréis como dispararse la prima de riesgo. Mucho cuidado, por lo tanto, por ese lado, porque ya hace mucho tiempo que los bonos soberanos han dejado de funcionar como ese activo que te da mayor rentabilidad en periodos de alto riesgo. Es más, como la política de los bancos centrales ha sido tan acomodaticia, la correlación entre renta variable y renta fija soberana es muy elevada. Mucho cuidado, por lo tanto, con eso. Bien, pues ya sabemos eso. ¿Qué es lo que sabemos también? Lo que sabemos es que la probabilidad de una crisis financiera es bastante pequeña, ¿vale? Es bastante pequeña. Por un lado, la cantidad de dinero de ahorro que está metido en activos monetarios está a máximos históricos, por lo tanto hay mucha liquidez que no está invertida y que está esperando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso se generan esos periodos en los que en una corrección se recupera el mercado muy rápidamente. Pero nosotros estamos aquí para hablar de cómo te proteges cuando esto que estábamos hablando ocurre, que es que de repente se pierde la confianza en la solvencia de los emisores estatales. Bueno, pues lo primero que tienes que tener claramente es entender cuáles son los activos con los que hay que tener más cuidado. Primero, vamos a ver la bolsa estadounidense. La bolsa estadounidense ha demostrado en los periodos de crisis lo rápidamente que se recupera. Aquí lo podéis ver, ¿de acuerdo? Sí, además vemos la capacidad de las empresas de Estados Unidos de dar rentabilidad adicional, no creo que haya ninguna duda de que en un entorno de crisis financiera, el sitio donde empezar a buscar valor es en las empresas norteamericanas, que además tienen mucha más cercanía al inversor en cuanto a la identidad de objetivos entre el inversor minoritario y los gestores de la empresa. Aquí podéis ver la gran, gigantesca diferencia que hay entre invertir en las épocas de crisis en Estados Unidos buscando valor y lo que generas invirtiendo en Europa, ¿de acuerdo? En Europa o en las empresas de los mercados emergentes. Es decir, estamos hablando de entender que ante una crisis, efectivamente, la corrección es importante,
pero también tenemos que ser muy conscientes de que la recuperación es mucho más rápida y en el caso de Europa y en el caso de mercados emergentes es muchísimo más lenta. Por lo tanto, hay que ser conscientes de eso a la hora de buscar valor. Materias primas, mucho cuidado con las materias primas. El petróleo no te protege para nada en época de crisis financiera y hay que mirar y mirar con mucho cariño al oro y a la plata. El oro y la plata te demuestran claramente que son reserva de valor y unidad de medida y oportunidad en periodos de crisis. El oro ha tenido un comportamiento absolutamente espectacular y si tienes que buscar un activo de bajo riesgo y baja volatilidad en periodo de crisis, claramente el oro te ayuda. La plata un poquito menos porque depende más del sector industrial, pero también es un activo muy importante. El dólar. Mis queridos amigos, el dólar es un activo esencial a la hora de invertir cuando hay un periodo de crisis. Porque lo que nos hemos dado cuenta, y este es el índice del dólar a largo plazo, es que la tendencia en periodos de crisis es a que el dólar se revalorice y las monedas con las que comercia se debiliten. Es muy importante, ¿vale? Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos damos cuenta a la hora de valorar el dólar como activo de reserva es que una crisis financiera, mis queridos amigos, es un elemento que si lo que se está dando es una revisión abrupta de los activos del sector financiero, ¿cuál es el pasivo número uno del sector financiero del mundo? El dólar. Por lo tanto, el dólar a largo plazo se revaloriza en periodos de incertidumbre, de crisis mucho más. ¿Qué es lo que podemos saber de, por ejemplo, el Bitcoin y la galaxia de criptoactivos? Pues aquí lo tenéis clarísimo, ¿no? Hemos visto cómo el Bitcoin, que es un quinceañero, ha tenido periodos de volatilidad y que normalmente el Bitcoin, cuando pierde cierta parte de su valoración, es cuando se disparan los tipos de interés y la política monetaria es contractiva. Pero en una crisis, como la política monetaria será ultra expansiva, a la hora de buscar oportunidades hay que mirar también a Bitcoin siendo consciente de los dientes de sierra, igual que lo hemos hecho con el dólar, que se fortalece durante la crisis, igual que hemos hecho con el oro, que se fortalece en los periodos de crisis, igual que hemos hecho con la bolsa norteamericana, que es la primera y la que más rápidamente se recupera y con mayor fortaleza tras los periodos de crisis. Bueno, pues hemos visto protección, el dólar, el oro. Oportunidades, el Bitcoin, la renta variable estadounidenses. El mayor riesgo, obviamente, la deuda soberana. Por lo tanto, lo que debes sacar en conclusión en periodos de crisis financiera es entender que lo que está ocurriendo en una crisis financiera simplemente es la pérdida de confianza abrupta en el activo de menor riesgo, que es la deuda soberana, que es dinero. Eso es el dinero, ¿de acuerdo? Ese activo, cuando la deuda soberana pierde esa capacidad de ser el activo de menor riesgo y el más seguro, etcétera, no solamente no te da protección, sino que además se disparan, como recordaréis de todas las crisis, las primas de riesgos. ¿Qué significa que se dispara la prima de riesgo? Que se desploma el precio del bono soberano. Si se desploma el precio del bono soberano, los activos del sistema financiero caen a plomo y caen también los pasivos. Por eso es tan normal que en crisis financieras las acciones de los bancos sufran más, porque son los activos más expuestos al ciclo y más expuestos a ese riesgo soberano, ¿de acuerdo? Por ese lado. Por lo tanto, además, como los bancos centrales desde el año 2020 se han dedicado a comprar activos de estados, no porque eran baratos y no porque estaban en un momento en el que estaban exageradamente baratos, sino comprándolos carísimos, el gran problema que tienes ahora es que no te protegen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que te protege en una crisis financiera? El oro y el dólar fundamentalmente.
¿Dónde aparecen las oportunidades de recuperación más rápidas? En Estados Unidos, en la bolsa estadounidense, por la recompra de acciones y por la capacidad de las empresas norteamericanas de rápidamente adaptarse a entornos mucho más complejos. ¿Dónde tienes más riesgo? En la bolsa europea y en la bolsa de mercados emergentes, porque tardan mucho más en recuperarse, ¿de acuerdo? ¿Dónde tienes oportunidades también? En criptoactivos. No, hemos visto cómo el Bitcoin se ha separado completamente del resto de los criptoactivos, genera ya su propia liquidez y es un activo diferente y además inconfiscable y totalmente descentralizado que te permite protegerte sabiendo que tendrá volatilidad, por supuesto. Pero recuerda, ya no es lo mismo que hace unos años, cuando era menos que un quinceañero, que es lo que es ahora, que tenía mucha más volatilidad. Ahora tiene menos volatilidad. En realidad, ¿qué es lo que tienes que entender? Una crisis financiera es el colapso a corto plazo de la valoración de los activos por una destrucción abrupta de la cantidad de dinero en el sistema. Los bancos centrales y los gobiernos siempre atraen la decisión de solucionar esas crisis. ¿Con qué? Con más impresión de dinero y con más expansión monetaria. Por lo tanto, lo que tienes que estar muy cauteloso es en los activos más orientados al ciclo. Los que te protegen son la otra parte. ¿Quién te protege en un periodo de crisis? El dólar, el oro. ¿Dónde se generan las mayores oportunidades? En los activos más cercanos, en los que la gestión está más cercana a los inversores minoritarios, las empresas estadounidenses y las bolsas estadounidenses. ¿Dónde tienes más riesgo en una crisis financiera? En los bancos, porque son los más expuestos al riesgo soberano, y también en la deuda soberana, porque se disparan las primas de riesgo. Por lo tanto, así es como tienes que conformar tu idea de lo que es el riesgo de cara a una posible crisis financiera. Las probabilidades ahora son muy bajas, pero también cuando veas que viene una crisis financiera, prepárate para la respuesta, que va a ser muchísimo mayor expansión monetaria, así de triste es, y muchísimo mayor desequilibrio fiscal. Por lo tanto, mis queridos amigos, lo que tienes que estar prestando la atención cada vez que venga un riesgo o una evidencia de una crisis financiera es la oportunidad para protegerte contra lo que de verdad te tienes que proteger, que es contra la pérdida del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Y así es como tienes que estar buscando la oportunidad para entrar en bolsa norteamericana, para entrar en criptoactivos, específicamente el Bitcoin, y para continuar teniendo exposición al oro y a la plata, que son la evidencia de esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Con la idea clara de que una crisis financiera es la destrucción abrupta de la cantidad de dinero en el sistema vía el precio al que cotizan los activos en los balances de los bancos comerciales y de las bolsas. Y que la respuesta siempre va a ser inyectar todavía más dinero y hacer muchísimo más expansión monetaria. Una vez que tienes esas dos cosas claras, sabes que la deuda soberana no te va a proteger en la crisis y que donde tienes que estar más cerca es del oro y del dólar, y que donde tienes que estar cuando haya recuperación es en los activos más cercanos a esa protección contra la destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias, la bolsa estadounidense, el Bitcoin. Que no te engañen.